desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Autoridad portadora de bendición. Quiero, antes de compartir la palabra, quiero dar la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así también como quienes están a través de YouTube Stream siguiendo este mensaje. Va una salutación especial allá para quienes nos siguen en Las Vegas, ya que ha sido demandado ese saludo. Dios los bendiga. También queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro circuito cerrado aquí en nuestras instalaciones, allá en La Pascana como en Torre Chicos. Démosle un aplauso de bendición a todos ellos. Bien, amados, espero que hayan traído su Biblia, ya sea la electrónica, así como la manual, ¿no ve? Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 15, dice así: todo lo que tiene el Padre es mío. Está hablando Jesús, ¿no ve? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hay cosas, de cierto, que nosotros tenemos que aprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios nos ha dado a través de Jesús todo. Él nos ha dado, por ejemplo, el poder para sanar enfermos. ¿Hay alguien que diga amén? Él le ha dado poder para sanar enfermos. Él le ha dado poder ¿para qué? Para prosperar en la vida, para una vida de prosperidad, de bendición, no una vida de lamento. Le ha dado poder para ser, ¿qué cosa? Exitoso en la vida. La pregunta es, ¿por qué cuando se ora por los enfermos no sanan? Si Él te dio el poder. ¿Por qué si Él te dio el poder para ser próspero, por qué no te llega la prosperidad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que impide? Porque Dios no miente, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Dios no miente, Dios no es hombre para manipular ni para estar en ese tipo de cosas. Algo tiene que estar pasando porque las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos de comprender algo que es importante de ser entendido. A ver, yo le voy a dar un ejemplo de cuando era niño. Yo recuerdo que cuando era niño, mi padre me enseñó acerca del ahorro. Tenía en un principio mis ahorros guardados en una cajita en mi mesa de noche, y me dijo: ¿y por qué no los metes al banco? Y entonces abrimos una cuenta de ahorro con mi madre. La cuenta estaba a mi nombre, pero mi madre era la que tenía la posibilidad de sacar el dinero. El dinero que había en la cuenta era mío. La cuenta estaba a mi nombre, pero yo no podía retirar el dinero. ¿Y por qué no lo podía retirar? Porque, no había forma de que lo saque, tenía que ir a través de mi madre. ¿El dinero de quién era? Mío. ¿La cuenta de quién era? Mía. Pero no lo podía usar. Entonces nosotros hemos de aprender la diferencia entre lo que está en nuestra cuenta y lo que está en nuestra posesión. Y hay una diferencia enorme entre ellos. La palabra enseña y señala que todas las cosas me han sido entregadas y están en mi cuenta. Me ha dado poder para sanar. Me ha dado poder para prosperar. Me ha dado poder para dar vida. ¿Hay alguien que diga amén? Pues todos estos poderes Él me los ha dado. Todas estas cosas me han sido entregadas. Están en mi cuenta. Pero solo las puedo usar en la medida en la que soy calificado en mi entrega a los propósitos de Dios. En medida a cómo yo hago las cosas que Dios me manda a hacer. Estoy comisionado en el mismo grado en que estoy sometido a la misión especial que Dios me ha dado. Esta es la razón por la cual
Muchas de las personas no ejercen aquello que dice la palabra que deberían ejercer, por más de que lo buscan y que quieren ejercerlo. No pueden, porque hay cosas que no están haciendo como corresponde que se hagan. Y una de ellas tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. Y muchos de nosotros traemos una chanfaina en la cabeza con relación a este tema, una mezcolanza de cosas. Entonces estamos de acuerdo que Dios nos ha entregado todas estas cosas, pero solo puedo acceder a aquellas a las que he sido autorizado a acceder por causa de los propósitos de lo que Dios me ha mandado a hacer. Estoy comisionado en el mismo grado en que estoy sometido a la misión que Dios me ha dado. Cada persona, toda persona tiene una medida de autoridad. Y toda persona debe vivir bajo autoridad. Hay alguien que me dice, no, yo no. Porque tiene un mal entendimiento del tema. Dice, yo nunca he vivido bajo autoridad. ¿Sí? ¿Y tu papá y tu mamá qué eran? Y no, es que yo no tuve papá ni tuve mamá. Ah, bueno, entonces ¿dónde te criaste? En un hospicio. Ah, bueno, el rector del hospicio. No sé si era monja, ¿qué era? No era tu autoridad. Todos necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Porque quien no ha vivido bajo autoridad es imposible que ejerza correctamente autoridad. Y este es un elemento muy importante que nos abre puertas de bendición o nos las cierra. Entonces la autoridad que nosotros mostramos es dada de acuerdo a cómo respondemos a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. Son muchísimos los creyentes que se jactan de tener toda autoridad. Pero cuando vemos en sus vidas, hay muy poco que lo pueda demostrar. Hablan de que tienen gran autoridad para botar demonios. De repente es posible. Pero no ejercen su autoridad para gobernar bien su hogar. Y viven en peleas en su hogar. Y viven los hijos por aquí y por allá. Y viven un infierno en el hogar. Pero tienen mucha autoridad para botar demonios. O dice que se jactan de tener autoridad, pero viven con el dinero aquí, al borde, o en contra. Viven presos, viven cautivos de la deuda. No tienen autoridad para vencer las limitaciones que les ha puesto la vida. Viven yescas, viven endeudados. ¿De qué autoridad me estás hablando? ¿De una autoridad parcial? Si Dios ha dado autoridades para que seas más que vencedor en todas las cosas de la vida, alábele al que vive, porque Dios no hace las cosas a medias. Alábele, alábele. Esto tiene una gran similitud con esos niños que a causa de la muerte de sus progenitores reciben una herencia extraordinaria. Si ellos son demasiado pequeños o son demasiado jóvenes para administrar su herencia, el juez generalmente nombra un albacea, un alguien que sea el depositario de la herencia. Y hay un alguien que les va dosificando, posiblemente un tutor que va administrando porque les van dando ciertas cuotas para que ellos vivan. Pero ellos, a pesar de ser los dueños de la herencia, a pesar de que todo es de ellos no pueden disponer de aquello hasta cuando tengan la madurez para administrarlo, o hasta cuando tengan, según las leyes, la mayoría de edad, y entonces puedan hacer lo que ellos quieran con aquel dinero que tienen, o con esa herencia que tienen, llámense propiedad, llámense lo que sea. Pero mientras no tienen la madurez para hacer caso para administrar aquello, no les es dada, precautelando sus propios intereses. ¿Hay alguien que diga amén? Esto es lo mismo sucede en el mundo espiritual. El Señor ha conquistado para nosotros todo y nos los ha dado todo. Todo el poder para sacar toda la enfermedad, todo el poder para liberar a todos los demonios, todo el poder para ser más que vencedor, para prosperar. Nos ha dado todo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive, eso señala la Biblia. Entonces la pregunta viene, ¿por qué no lo vivimos?
¿Por qué no nos paramos ante los enfermos? Oramos y los enfermos se sanan. ¿Por qué no es cierto, nos paramos ante la adversidad y volteamos esa adversidad y prosperamos? ¿Por qué no podemos echar de nuestra vida cualquier tipo de demonio que pudiera levantarse? Entonces, si ha sido depositado en nuestra cuenta, si la palabra dice, Dios no miente y dice que nos ha dado todo ese poder, ¿por qué no lo podemos vivir? Porque simple y llanamente no tenemos la autoridad para manejar esos recursos. No nos ha sido dada. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Entonces hemos de entender. Solo poseemos lo que tenemos madurez para usar. Punto. No hay más. Ya sea en nuestra posición de padres, ya sea en nuestra posición de jefes de alguna empresa, de departamentos, qué sé yo, de alguna organización, o seamos gobernantes de ciudades, de departamentos, de países, de lo que fuere, debemos usar nuestra autoridad para mantener o restaurar la norma de Dios en una situación determinada. La autoridad es dada para representar a Dios en ese lugar. Y a ti, padre, y a ti, madre, te corresponde ser quien representa a Dios en tu hogar. La autoridad que se te ha dado sobre tus hijos tiene precisamente ese tipo de propósito. Hay alguien que lo está entendiendo. Como tal, a menudo, por ejemplo, cuando se trata de cosas que están en otro tipo de ámbitos, se nos llama a usar la autoridad en nombre de aquellos que no tienen voz. Y eso pasa desde el hogar. Tú usas tu autoridad, ¿no es cierto?, por tus hijos. Cuando tu hijo mayor se excede con el menor y lo está abusando, usas tu autoridad para corregir el abuso de tu hijo mayor. Porque vas a impartir justicia. Porque ese es uno de los propósitos de Dios cuando da autoridad a una persona. Te da autoridad para que impartas justicia. Justicia equilibrada. Justicia de la buena. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Por eso en nuestro tiempo hay muchos que se levantan y dicen que hablan por los que no tienen voz. Habría que saber quién les dio, ¿no es cierto?, el tema para que hablaran. Porque solo se rogan ese tipo de cosas. El corazón de Dios debe ser conocido, especialmente por los creyentes. El corazón de Dios, y por lo tanto el corazón de la sabiduría, porque Dios es sabio, porque Dios es sinónimo de sabiduría, está intensamente dedicado a la justicia. ¿Pero a qué tipo de justicia? A la justicia cuando se utiliza bien, correctamente, el principio de autoridad. Cuando se utiliza la autoridad como corresponde. A un juez no se le dio autoridad porque sí. Se supone que un juez tiene que tener autoridad porque es un hombre o una mujer probo. Porque es un alguien imparcial, es un alguien que debe juzgar conforme a qué cosa, conforme a todo el andamiaje legal que tiene a su disposición, no conforme a sus intereses, no conforme a otro tipo de cosas. Se le dio autoridad para que sea árbitro, en otras palabras, de las situaciones. Y si tú no ejerces la autoridad como corresponde, tú te estás poniendo en una situación adversa a lo que enseña la palabra de Dios y a lo que Dios demanda de tu vida. Si eso sucede en tu hogar, serás calificado como mal padre o como mala madre. Si eso sucede en el ámbito de la justicia, serás calificado como un mal abogado, un mal juez. Pero no solo será eso, porque un día todos estaremos parados delante de Dios y daremos cuenta de nuestros actos. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, cuando se usa bien la autoridad, definitivamente tiene que haber justicia. Una justicia equilibrada y responsable. El rey Salomón nos muestra una vez más y nos ilustra esto de manera maravillosa cuando él le expresó su único deseo al Señor, poco antes de convertirse en rey. Cuando Dios le ofreció, ¿qué quieres?
Lo que quieras que te dé, te lo voy a dar. Y Dios le dijo a Salomón: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Imagínense, Dios le está diciendo para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esta cita está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 11 y 12. Mis amados hermanos, la autoridad es igualmente profunda cuando la usamos para validar decisiones justas y defender la justicia en nombre de otras personas. A ver, dése cuenta, de manera curiosa, el primer caso que tiene que tratar Salomón como rey se refiere a dos mujeres. Y la Biblia lo deja muy claramente establecido. Dice dos rameras, dos mujeres que andaban vendiendo su cuerpo. Dos mujeres de este tipo que habían tenido cada una de ellas un bebé. Y cuenta la historia bíblica que el bebé de una de ellas había fallecido, había muerto. Y al día siguiente, o en la noche, intercambió los bebés. Y ahora tenían esta controversia y acuden al rey Salomón. Acuden al rey Salomón clamando justicia, cada una diciendo que era su hijo. Y Salomón se ve ante una gran controversia, un gran problema. Este es el primer gran problema que tiene que dilucidar para ejercer justicia. ¿De quién era el hijo vivo? ¿De quién era el hijo muerto? Amén. Así que el rey Salomón usó su sabiduría para descubrir quién era la verdadera madre del bebé vivo. Y hasta aquí la historia es súper importante y súper interesante en cuanto al uso de la sabiduría de Salomón. Pero el común de las personas se queda ahí. La historia más importante está detrás de ello. Y es que trajo justicia a quien no merecía vivirla. Porque si conocemos un poco acerca de las leyes de Israel en aquel tiempo, las rameras eran tratadas de una manera particular. Se las lapidaba, se las apedreaba, no tenían derecho a la vida. Y entonces el rey está juzgando la vida de esas dos personas que debían ser tratadas de esa manera, apedreadas, que no tenían derecho a vivir ni a recibir nada por causa de la ley que estaba vigente en aquel tiempo. Sin embargo, Salomón tiene sabiduría y llega al meollo del problema y lo resuelve. La sabiduría muestra misericordia en su justicia. Entiéndalo bien. Más allá de toda la solución del problema que vemos nosotros por encima, hay algo más profundo. No merecían vivir ellas de acuerdo a la ley. Esas mujeres tenían que ser apedreadas ambas. Pero Salomón ejerce y aplica su sabiduría, y su sabiduría muestra misericordia. ¿Por qué? Porque eso muestra el corazón de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Por eso, ¿qué es eso de andar pregonando que alguien se pudra en la cárcel? Eso solo es apetito de venganza. Eso no es justicia. Eso es maldad enraizada en el nombre de la justicia. La correcta aplicación de la autoridad es la que trae justicia. ¿Hay alguien que diga amén? En tu hogar,
en tu familia, en el ejercicio de tu paternidad, de tu maternidad, en el trabajo, cuando eres jefe de algún departamento, de alguna sección, ya sea en empresa privada, ya sea en entidad pública. Igual si estás al máximo nivel de cualquier tipo de organización. La autoridad justa trae justicia. Justicia que te hace parecer y muestra el corazón de Dios. Y esto es lo que nos muestra que hizo Salomón. No solo resolver el problema que había, referido a quién era la madre, porque la gente se siente satisfecha con ello. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Bravo, bravo! Por supuesto que sí, bravo, bravo, bravo. Pero hay algo más profundo. Y esto más profundo tiene que ver con que esas mujeres no tenían derecho a la vida de acuerdo a la ley. Y están ante la máxima autoridad, y lo que debía haber hecho él era caput. Sin embargo, él ejerció, ¿qué cosa? Su sabiduría. Y eso trajo misericordia, porque ese es el corazón de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. La palabra enseña que toda autoridad proviene de Dios. Tú cuando te conviertes en padre, Dios te da la autoridad. Te da la autoridad sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre esos muchachos. Esa autoridad proviene de Dios, Él te la ha dado. No te la pueden disputar los muchachos. Imagínense su hijo de 5 años, ¿no es cierto? Diciéndole, ya no vas a decidir tu papá, yo voy a decidir aquí qué se hace con el dinero, qué se hace, a quién se contrata, a quién no se contrata, dónde vives tú, dónde duermes tú y dónde duermo yo. Parece chistoso, ¿no es cierto? Claro, porque está fuera de el orden natural. Toda autoridad proviene de Dios. Entonces, si proviene de Dios, es para que usemos la autoridad para bien de quienes están bajo ello, bajo esa autoridad. Para que usemos bien la autoridad, esa debe representar a Dios con precisión. Entonces, ese es el correcto uso de la autoridad, porque si la autoridad proviene de Dios, es para hacer bien, no para hacer mal. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. No para ser un padre injusto, no para ser un juez injusto, no para ser un jefe injusto, no para ser un gobernante injusto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Ahora, esto obviamente provoca problemas. Una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el común de las personas lo ve de manera muy diferente. Piensa que la autoridad le ha sido dada para que aproveche. La autoridad le ha sido dada para que beneficie a su círculo de amigos, a su círculo de parientes. Que la autoridad se le ha dado, ¿no es cierto?, porque esa es la oportunidad de salir de pobre. Entonces utiliza la autoridad para ese tipo de conceptos. Y entonces de ahí vienen todos los problemas que se ven en este tipo de temas. Un mal ejercicio de la autoridad, porque en casa no aprendieron el concepto de autoridad, porque el padre que tenía que transmitir la imagen de Dios no la transmitió, porque la madre que tenía que transmitir la imagen de Dios no la transmitió, porque no se ejerció autoridad que trajo justicia a la familia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Mire cuán importante es cómo educamos a nuestros hijos. Claro, si el padre vive en la calle y la madre vive en la otra calle y nadie se preocupa de ellos, pues en mis tiempos, terminaban siendo educados por la televisión. Ahora son educados por los juegos didácticos o por los juegos electrónicos. Tremendo, tremendo lo que está hoy día sucediendo. Es por eso que hay quienes ven a Dios como un tirano enojado y lo representan de esa manera. Hay gente que ejerce la autoridad de esa manera. Hay gente que cree, ¿no es cierto?, que hay que reventar a todos los que no piensan como él, porque cree que está haciendo justicia. Y en el nombre de la justicia es esto. ¿Por qué? Porque definitivamente no conoce el principio ni de la autoridad ni de la aplicación de sabiduría. ¡Wow! Y obviamente lo justifican bíblicamente para descargo de sus conciencias. Nosotros debemos tener al menos una comprensión básica de cómo es el corazón de Dios, de cómo es su naturaleza.
Si queremos con nuestra asignación transformar nuestras vidas, transformar nuestros hogares, traer transformación a nuestras ciudades, traer transformación a la nación, ¿cómo queremos hacer ese tipo de cambios si no hay un cambio genuino en nuestro corazón? El día que estemos en posición de autoridad, vamos a cometer exactamente los mismos errores o peores de cualquier otro que no tiene a Dios en su vida. Porque la autoridad proviene de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Y si no has aprendido a vivir bajo autoridad, o viviste bajo una autoridad que era, ¿qué te puedo decir? Desequilibrada, que no mostraba a Dios, entonces tú vas a caminar con ese tipo de herencia y vas a hacer lo mismo y peor todavía. Alábele al que vive. Alábele, alábele. No se trata de que si vas a ganar, no vas a ganar, si vas a tener dinero, no vas a tener. Esto es algo mucho más profundo en ese sentido. Dios nos dio autoridad para que la ejerzamos para el bien de todos los que están bajo la cobertura de quien está ejerciendo esa autoridad, en cualquier nivel, en cualquier plano de la sociedad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Por dónde empezamos entonces la transformación de nuestro hogar? ¿Por dónde empezamos la transformación de mi vida? ¿Por dónde empiezo la transformación de mi ciudad? ¿Por dónde empieza la transformación en mi empresa? Con Jesucristo. Porque Jesucristo es la teología perfecta. ¿Qué quiere decir la teología perfecta? El conocimiento perfecto de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Jesús usó su autoridad ¿para qué? Para liberar a la gente. Sí, para liberar a la gente. Y esto incluyó a personas que estaban metidos en líos por sus propias decisiones. Así es. Libertó a cautivos y a prisioneros. Porque hay una diferencia. Los cautivos son personas que están atadas por lo que otros han hecho. Mas los prisioneros son personas que están atados por lo que ellos han hecho. Pero Jesús viene y libera a ambos grupos. ¿Y por qué lo hace? Porque la libertad es producto de la verdadera autoridad. Cuando alguien en autoridad ejerce la autoridad como corresponde, esa trae libertad. Alábele al que vive. Libertad para crecer, libertad para avanzar, libertad para poner tu creatividad, libertad para todo. No para que estés atemorizado, no para que estés oprimido, no para que estés achicopalado. Libertad para que crezcas, libertad para que avances, libertad. ¿Cuántos dicen amén? Así que alábele al que vive. La libertad es un producto de la verdadera autoridad. Muchas personas a todo nivel usan su autoridad para controlar o manipular a otros. Eso es definitivo. Y esa fue la razón por la cual Dios le advirtió a Israel que no deseara un rey como otras naciones. Porque él sabía que estas personas usarían su autoridad para abusar, para controlar, para intimidar a la gente, con el propósito de construir imperios personales. Y esto es lo que le advirtió en 1 Samuel capítulo 8. Es Dios el Padre hablando estas palabras. Mucho antes de que viniera Jesús, cuando Israel pidió un rey como las otras naciones. ¿Y qué dijo? Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Ay, caray. Desde aquí ya estoy viendo la institución, ¿no es cierto?, del servicio militar. A ver, sí, dice así. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y no nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Pues nombrará este al otro. Ajá, cierto, mira. Qué interesante. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses,
y a que hagan sus armas de guerra y pertrechos de sus carros. Uy, esto se veía también antes, ¿no es cierto? O sea, cuando mandaban a los soldaditos a hacer adobes y una serie de cosas para la casa de los comandantes. Creo que no ha cambiado mucho la cosa. Ya lo sabía Dios hace tanto tiempo. Versículo 13, tomará también a vuestras hijas. Ay, caray. Claro, ahora también sirven ellas. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Ay, caray, esas que estabas guardando como reserva para tu futuro de tu familia y de las siguientes generaciones. De vuestras viñas y de vuestros olivares, y os dará a sus siervos, y los dará a sus siervos. Los dará solo a los de a los siervos, a los que están a su servicio. ¿Cómo sabía Dios todas estas cosas? Que suceden aquí, en Francia, en Italia, en todo lado. Versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, y les pondrá su nombre, les pondrá su plaqueta, como si hubiera salido de su bolsillo, como si ellos lo hubieran hecho, fruto de su sacrificio. Y hará con ellos sus obras. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Claro, solo trabajaréis. Te pondrán a pagar impuestos y todo lo demás, está bien, para que con ellos se paguen. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Creo que vale la pena leerlo tomado de la mano del Espíritu Santo. Trágicamente, este tipo de tácticas también es usado en las iglesias, en muchas iglesias, para buscar un legado personal en el ministerio. Algunos de los líderes utilizan la manipulación. Dice que para mantener alejado a la iglesia del pecado, utilizan las mismas herramientas de control, de abuso, de intimidación. Esas mismas que utilizan allá en el mundo, los reyes, los gobernantes también las usan, muchos predicadores. Hay muchos que las usan en sus casas. Porque ese tema, ese tipo de raíz y de semilla está plantado en el corazón del ser humano. Debido a que esto se considera que sirve a un buen propósito, se valora como algo positivo. Y cuando algo se valora como algo positivo, es muy difícil cambiarlo. Mis amados hermanos y hermanas, quitarle la libertad de elección a las personas es hacer mal uso de la autoridad. Quitarle la libertad de elección a la gente. Libertad de andar, de no andar, de hablar, de decir sus ideas. Es un mal uso, es un abuso de la autoridad. Pueden decir lo que quieran, donde quieran, pero este es mi tribunal, la palabra de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Estaremos un día todos delante de Él. Es difícil corregir cuando la gente piensa que está bien eso, cuando algunos lo consideran una virtud. La autoridad debe usarse para servir a la gente. La autoridad que Dios te ha dado como padre de familia es para servir a tu esposa, para servir a tus hijos. No es para que te sirvas tú y a tus amigos. La autoridad que Dios te ha dado como padre, como madre de familia es para servir a los tuyos, para hacer que ellos sean exitosos en la vida. Cuando te ha dado la posibilidad de corregir sus actitudes, no es para que te ensañes y te desfogues con ellos, es para que les ayudes a enderezar su camino y se conviertan en personas de bien. Esos niños, cuando tienen un hermoso hogar donde se ejerce la autoridad como corresponde, y donde el padre y la madre
muestran el corazón de Dios en la vida, esos muchachos crecen sólidos, firmes, seguros, y esos se convierten en aquellos que van a ser más que vencedores. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Todas las gracias, todo lo que Dios, todo lo que el Espíritu Santo nos regala, trae libertad. Él nos ha dado los dones, ¿para qué? Para que no dependamos de Juan, de Pedro, de María. Él nos ha traído los dones para que no vayamos a través de intermediarios como hombres a la presencia de Dios. Él nos ha permitido comunicarnos directamente con Él. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Todas las gracias que vienen de Dios, todos los dones, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros es para traer y darnos libertad, más libertad. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele. La libertad de las personas bajo mi influencia es una evidencia de que estoy usando correctamente la autoridad. No necesito estar mirando encima, no necesito estar como carcelero sobre ellos, porque les he dado un voto de confianza. Porque todo hombre y toda mujer necesita de aquello para crecer en la vida. La gente que no sabe delegar aglutina todo para sí, porque tiene un mal concepto del uso de autoridad. No ha entendido que eso es un regalo de Dios. La autoridad es un regalo de Dios, la autoridad es un don de Dios. No se lo hubiera dado sino al padre y a la madre. Si no tuvieran autoridad los padres y la madre, ¿qué es ese hogar? Caos, es anarquía, es cualquier cosa. Pero cuando los padres ejercen la autoridad que Dios les ha dado y representan a Dios como corresponde, ¿qué es ese lugar? El paraíso. A mí me vienen cuántas memorias de cuando era pequeño, pero no de anécdotas, de las cosas que hacíamos con mi padre y con mi madre, que hacíamos con mis hermanos, porque hubo un correcto uso de la autoridad. Y sí que lo hubo. Mis piernas en aquel tiempo la contaban, porque recibía harto chicotazo para enderezar mi camino. No lo olvide, la autoridad es un don del Señor, es un regalo de Dios y tiene una función primordial. Su función primaria es asegurar que las personas están a salvo del mal, están a salvo de la destrucción y están en una posición de seguridad. ¿Para qué? Para asegurar que cada persona tenga las oportunidades de alcanzar su destino. Cuando se escuchan ruidos en la noche, no es la esposa la que se tiene que levantar, ¿no es cierto? Es el esposo. Los niños necesitan la protección de su padre, necesitan la protección de su madre. Una protección equilibrada, y aquello que hay que corregir, hay que corregirlo, y hay que corregirlo con amor, no desfogarse con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede en las empresas, lo mismo sucede en las organizaciones. Queremos una sociedad de bendición, queremos una sociedad que prospere, que se crezca, que donde haya creatividad y todo lo demás. Tiene que haber el correcto ejercicio de la autoridad. Si tú aprendes a utilizar la autoridad que Dios te ha dado, vas a traer bendición a aquellos que están bajo tu influencia. Llámense hijos, llámense empleados, llámese lo que se llame, llámese súbditos, llámese personal, llámese lo que sea. Si tú ejerces eso, ten la certeza que van a recibir bendición y será tu nombre respetado y bendecido. Alábele al que vive. Este es el rol primario del gobierno de todo tipo de ámbito, el gobierno del hogar, el gobierno de la familia, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación. Este es su rol primario: protección,
Crear el ambiente para que la gente se desarrolle. Justicia, para que la gente pueda caminar en una justicia equilibrada. Ejercicio de la autoridad con equilibrio, representando al Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Es tan difícil soñar una sociedad así? ¿Es tan difícil construir ese tipo de cosas? Parece que sí. ¿Por qué? Porque en el corazón del común de la gente no impera Dios, impera la maldad. Y entonces los conceptos son diferentes. Ese es el rol primario del gobierno en cualquier tipo de ámbito, ya sea en el hogar, en donde quiera. Proporcionar protección, traer justicia. Usted tome sus propias decisiones, analice cómo lo hace personalmente y luego extrapole a los siguientes niveles. Gobernar con el corazón de siervo y servir con el corazón de rey es lo que Jesús hacía. Así es como Jesús ejerció su autoridad. Porque a Jesús usted lo encontraba lavando los pies de sus discípulos. ¿Cuál era el beneficio para Jesús de lavarle los pies a esos pescadores patamarillas? ¿Cuál era el beneficio? Algunos beneficios, sabemos cuánto han caminado esos pies a veces, en función de cuán cuidados están. No había beneficio. Jesús les mostraba que Él estaba ahí para servirlos, no para enseñonearse, no para ser el director de orquesta, no para hacer lo que le daba la gana, para ejercer ¿qué cosa? Su autoridad y con ello traer justicia. ¿Hay alguien que diga amén? También lo vemos en la misma palabra, ¿qué cosa? Tomando autoridad, ¿para qué? Para expulsar demonios. Sacaban a demonios de los atormentados. ¿Qué le beneficiaba a él? Sacar los demonios de los atormentados. Pues que siga nomás así el gadareno. Ya ha estado 30, 40 años así. ¿A quién molesta? Si se lo encadena es cuestión de comprar cadenas. Es más, es trabajo para los que hacen cadenas. Ejerció su autoridad para liberarlo, para sanar su alma. Jesús no ganaba nada con ello. Mis hermanos, la autoridad hace usarse para hacer bien a la gente y no a un solo grupo. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Cuando gobierno con un corazón de siervo, entiendo que mantengo mi posición por el bien de los demás, no porque me beneficie yo, se beneficien mis amigos o mi partido. Y en ese contexto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando conseguir las bendiciones, conseguir todo aquello que mi Dios me ha dado acceso para traer de ese tipo de bendición. ¿Para qué? Para que eso sirva al resto de la gente. Dios nos ha dado acceso a muchas cosas. Como hijos suyos que tenemos, nos ha entregado todo su tesoro. Y tú y yo, mi hermano, si somos nacidos de nuevo, podemos alcanzar los tesoros de nuestro Dios. Pero han de ser para hacer bendición a los demás, conforme al corazón de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Sea cual sea el papel que me toque hacer, de papá, de jefe, de gobernante, he de usar esto. He de usar lo que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que la gente prospere, para que sea de bendición para la gente. Y hasta ahora le estoy hablando solo en términos naturales, no le estoy entrando en lo sobrenatural. Cuando añadimos el elemento sobrenatural, entonces nos damos cuenta que ahí, como reyes ungidos para servir, no para ser servidos,
conseguimos llevar la libertad a los cautivos, conseguimos llevar la recuperación de vista a los ciegos, conseguimos llevar, ¿qué cosa? La sanidad a los enfermos, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando entramos a ese nivel, nuestra autoridad no está limitada por las cosas que limitan a los hombres en la tierra. No tiene limitaciones humanas. Eso es hacer el uso correcto de la autoridad. Eso es usar bien la autoridad, siguiendo el modelo que Jesús estableció, porque Él es el único que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y toda la autoridad. Alábele al que vive. Cuando yo sirvo con el corazón de un rey y sé que soy hijo de Dios, tengo acceso a tesoros que otra gente no tiene. Tesoros de sabiduría, tesoros de provisión, recursos de otra naturaleza, incluso recursos naturales que Dios pone a nuestra disposición, porque todo le pertenece a Él y lo ha puesto al alcance de cada uno de sus hijos. Cuando estoy en ese tipo de posición, entonces accedo a lo que Dios tiene para traer bendición. ¿A quién? A mi círculo de influencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted el que vive. Alábele, alábele. Cuando tengo una verdad revelada de parte de Dios, ¿qué es lo que hago? La comparto para que la gente que camina conmigo crezca y le vaya bien en la vida. ¿Hay alguien que diga amén? No para que me vuelva famoso y ponga mi nombre bajo luces. Wow. Cuando servimos con nuestra identidad intacta, no hay inseguridad en nosotros que socave el papel de honrar a otro. Hace unos momentos honramos en este lugar a un varón que ha servido 16 años en esta casa. Una persona con tremenda bendición, porque amerita ser mencionado, amerita ser honrado, no como otros, ¿no es cierto?, que andan por ahí juzgando, maldiciendo, hablando soncera y media, y van y vienen, hipócritas inclusive. No, sirvió fielmente en la casa, porque fidelidad hay muy poca ahora en nuestros tiempos. A los hombres fieles hay que levantarlos. Alábele al que vive. Como realeza del reino, perdón, ¿somos realeza o no? Él dijo, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo de Dios. ¿Hay alguien de esos aquí? A ver, quiero ver sus manos. ¿Sí? Bien, entonces somos realeza en el reino de Dios. Entonces tenemos acceso a otros reinos, a los reinos de Dios, simplemente porque sabemos quiénes somos, porque sabemos que somos hijos de un gran Dios. Podemos hablarle a las cosas imposibles de la vida para que se hagan posibles. Tenemos acceso a un Espíritu Santo precioso que guía nuestros pasos, que nos fortalece. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, a diferencia de los reyes naturales que se vuelven egoístas, los reyes que son siervos acceden al depósito de Dios en sabiduría, en revelación y en comprensión, incluidos recursos naturales para que otros se desarrollen también. Amén. Qué importante es el concepto de la autoridad y del uso de la autoridad como corresponde, porque entonces eso va a marcar los próximos años de tu vida, en cómo ejerces tú tu autoridad en tu trabajo, cómo ejerces tú tu autoridad en tu casa, cómo ejerces tú respecto de la nación, respecto de tu liderazgo en la iglesia. Y los próximos 10 o 20 años estarán marcados por este tipo de cosas.
¿Por qué? Porque si tú no caminas por el camino que Dios ha determinado que camines, olvídate, puedes meterte a orar 25 días, 25 horas al día, no pasan naranjas. Puedes meterte 10 días en ayuno, 20 días en ayuno. Endereza las cosas que están mal hechas. Ejerce lo que Dios te ha dado a ejercer. Camina conforme a lo que Dios ha enseñado. ¿Hay alguien que diga amén? Mi hermano, mi hermana, tu primera iglesia es tu casa. Tu primera iglesia son tus hijos. Y no es cuestión, no es cierto, de desprovisión. Es cuestión de dar la representación que Dios te ha dado. El ejercicio de la autoridad de amor, mostrando a tus hijos lo que realmente es el Dios Todopoderoso. Alábele al que vive. Misericordia no quiere decir tapar y dejar de ver. No, mi hermano. Todo lo contrario. Cuando ves, corrige. Y ojo, yo no entiendo cómo, ¿no es cierto? Hasta ahora siguen viviendo los hijos a los 35 años, papito y mamita. Híjole. Salgan pues a volar a los 18 años. Y si no salen, sáquelos. Es que no les enseñamos. Yo les hice una extensión a mis hijos hasta que salían profesionales, porque llegó el tiempo de volar. Porque si no les hago volar solos, los hago dependientes de mí, y en lugar de ayudarlos, los estoy incapacitando. Y yo después me voy a arrepentir de no haber hecho volar a mis hijos cuando correspondía que vuelen. Mamás gallinas, papás recontra sobreprotectores, no se van a desdorar. Necesitan aprender a volar. Ejerza la autoridad como Dios se la ha dado y representa al Dios Todopoderoso. Póngase de pie, vamos a orar. Padre amado, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú permitas que el entendimiento, Padre amado, Señor, de estas palabras que hemos compartido este día, Padre amado, calen profundo en nuestro corazón y traigan, Padre amado, la correcta visión de lo que tú quieres que hagamos en la vida, Señor. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, mi Señor, porque no hay nadie como tú en sabiduría, en amor y en perfección. Qué privilegio grande nos has dado de representarte, ejerciendo autoridad en los diferentes niveles de nuestras vidas. Quiero hacerlo bien, Señor. Quiero hacerlo conforme enseña tu palabra. Quiero caminar conforme a tus estatutos y dar el fruto que tú esperas que yo dé, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso bendiga tu vida, que Él te levante, que Él haga maravillas en tu vida, que Él prospere todos tus caminos, pero en especial en este tiempo, que incremente tu sabiduría, que puedas ejercer la autoridad que Dios te ha dado donde quiera que camines, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa.